Buenas tardes. La primera pregunta es: ¿en qué época podemos situar el interés por evaluar? El interés por la evaluación se remonta a mucho tiempo atrás. Forrest sitúa su primera manifestación histórica en el siglo II a.C., tratándose de una práctica china para seleccionar funcionarios. Esta trata de las primeras prácticas selectivas de la evaluación oral. Lemus añade que algo así como un cuestionario de evaluación que utilizaron Sócrates y otros maestros de la época en sus prácticas de enseñanza. Alrededor del siglo V a.C. sitúa los sistemas de evaluación educativas dogmáticos entre los siglos V y XV después de Cristo. No tan lejano, Lemus nombra a dos países precursores de la evaluación durante el siglo XIX, y en Estados Unidos en 1845 comienza a aplicar los tests de rendimiento a estudiantes con el objetivo de contribuir a la educación de los estudiantes, y en Gran Bretaña, donde existieron comisiones para evaluar los servicios públicos. Segunda pregunta: ¿cuándo aparece la obsesión por la medición? Escudero reconoce el interés por la medición científica de las conductas humanas, de modo que las ciencias humanas asumen el positivismo de las ciencias físico-naturales. El autor enumera 4 factores que confluyen en dicho momento y condicionaron la actividad evaluativa. En esta se sitúa el desarrollo de la sociedad industrial, el origen de los mecanismos de acreditación y selección de estudiantes en función de sus conocimientos. Este ha permanecido prácticamente inmutable desde entonces hasta hoy. La correcta selección y acreditación del alumnado, cada vez en niveles más bajos del sistema educativo, es una preocupación transversal a todas las sociedades avanzadas desde que las máquinas revolucionaron nuestro mundo. Para Escudero, medición y evaluación resultaban términos intercambiables. Sin embargo, en la práctica solo se hablaba de medición. Esto surge durante la Primera Guerra Mundial, un especial interés por la aplicación de test de inteligencias y de personalidad puesto al servicio de fines sociales. El punto más alto del test se sitúa en la década de 1920 y 1930, donde estos tests estandarizados ocupan un espacio privilegiado en el ámbito de la educación, con la integración de medir destrezas escolares basados en procedimientos de medida de inteligencia para utilizar con grandes colectivos de estudiantes. Gracias. Buenas tardes. ¿En qué momento es acuñado el término evaluación educativa? Podemos encontrar que varias personas que lo mencionaban como Forrest en el siglo II a.C., que era una práctica china para seleccionar funcionarios. Se trata de las primeras prácticas selectivas de evaluación oral. Lemus, alrededor del siglo V a.C., añade un cuestionario de evaluación que utilizaron Sócrates y otros maestros de la época en sus prácticas de enseñanza, y además sitúa los sistemas de evaluación educativa dogmáticos entre el siglo V y XV después de Cristo. ¿Quién es considerado el padre de la evaluación en educación? Por el principal aporte de Tiller al ámbito educativo se le denominó el padre de la evaluación, porque es el primero en plantear un modelo evaluativo sistemático que propone evaluar en función de la relación existente entre los resultados y los objetivos de aprendizaje establecido curricularmente, lo cual se consigue a través del desarrollo de las actividades. ¿Qué nuevo modelo de la evaluación comienza a seguir en la época de los 70? En las décadas de los 60 y 70 surgen los llamados modelos emergentes de investigación y evaluación en oposición a los modelos cuantitativos, hecho que ocurre debido a las limitaciones y desventajas que presenta el método clásico por excelencia investigación, como lo es el método científico. Gracias. ¿En qué momento es acuñado el término de evaluación educativa? Podemos encontrar que varias personas que lo mencionaban como Forrest en el siglo II a.C., que era una práctica china para seleccionar funcionarios. Se trata de las primeras prácticas selectivas de evaluación oral. Lemus, alrededor del siglo V
a.C., añade un cuestionario de evaluación que utilizaron Sócrates y otros maestros de la época en sus prácticas de enseñanza y además sitúa los sistemas de evaluación educativa dogmáticos entre el siglo V y XV después de Cristo. ¿Quién es considerado el padre de la evaluación en educación? Por el principal aporte de Tiller al ámbito educativo se le denominó el padre de la evaluación, porque es el primero en plantear un modelo evaluativo sistemático que propone evaluar en función de la relación existente entre los resultados y los objetivos de aprendizaje establecidos curricularmente, lo cual se consigue a través del desarrollo de las actividades. ¿Qué nuevos modelos de la evaluación comienzan a seguir en la época de los 70? En las décadas de los 60 y 70 surgen los llamados modelos emergentes de investigación y evaluación, en oposición a los modelos cuantitativos, hecho que ocurre debido a las limitaciones y desventajas que presenta el modelo clásico por excelencia de investigación como es el método científico. ¿Qué ocurre cuando el constructivismo aparece en el panorama educativo? Establece un sistema de coordenadas, especialmente en el que los distintos enfoques se ubican para situarlos posteriormente en un continuo mecanismo donde se da un proceso de construcción de conocimientos. En este sentido, cualquier tipo de clasificación de los constructivismos recoge la existencia de un constructivismo cognitivo que hunde las raíces de la psicología y la epistemología genética de Piaget. También encontramos un constructivismo de orientación sociocultural, inspirado en las ideas y planteamientos de Vygotsky. Y por último, encontramos un constructivismo vinculado al construccionismo social de Vergel y Luhmann y a los enfoques postmodernos del conocimiento de la práctica. Como sistema pedagógico, el constructivismo educativo es el que propone entregar al estudiante herramientas, materiales o recursos para que éste inicie la construcción de su propio aprendizaje, contando con el contexto de las aulas de clase, con la orientación pertinente por parte de los diferentes docentes a cargo, permitiendo un proceso autónomo, didáctico y progresivo de cada estudiante. ¿Cuál es el rol del docente y del estudiante en cada periodo? En la enseñanza tradicional primaba una educación centrada en la transmisión de contenidos solamente por parte del maestro y el alumno se debía limitar solo a recibir esa información. Él no tenía ni voz ni voto. Su conducta era pasiva y receptiva. Esto quiere decir que el alumno no tenía una participación activa en el desarrollo pedagógico. No existían espacios de que se presentaran discusión o intercambio de ideas. Era una evaluación donde era escrita y esto pues daba un poco en duda o ponía un poco en duda la facultad del saber, puesto que la educación se hacía basada en la memorización. En pocas palabras se puede decir que esta estrategia inducía a que el alumno aprendiera sin razón a planteamientos previamente establecidos. Pero actualmente se entiende un modelo instruccional. Este es donde el profesor es un mediador, donde hay un método interactivo. La labor del docente consiste en transmitir esos conocimientos bajo el descubrimiento de conocimientos previos y evolutivos de cada estudiante. Y este pues permite unos enfoques o unas temáticas desde la realidad. Esto que permite que se provoque un conflicto cognitivo que promueve al alumno a la necesidad de modificar sus esquemas mentales, proporcionándole pues nuevos materiales de información pues que le ayudan a equilibrar sus esquemas mentales. En pocas palabras se puede decir que el alumno es un sujeto mentalmente activo construyendo un conocimiento significativo.
Podemos concluir que la evolución pedagógica y evaluativa ha permitido que el docente y el alumnado logren aprendizajes elocuentes, donde éstas se han visto más significativas, concibiendo un aprendizaje con un proceso de construcción autónomo, activo, dinámico y progresivo. Finalmente, podemos afirmar que actualmente son un esquema de enseñanza y o de aprendizaje basados en la interacción y no en la recepción pasiva. Gracias.